Olvídate de la Steam Deck, olvídate de la G Cloud de Logitech, olvídate de la Asus Ally. Hay un universo de consolas ahí fuera que a lo mejor no tienen tanta calidad gráfica, no tienen tanta potencia de procesamiento y aún así son la opción preferida para muchos usuarios y a mí personalmente me encantan. Son consolas súper portátiles que te van a permitir tener miles de juegos, sobre todo juegos retro basados en emuladores en la palma de tu mano, como es el caso de esta Anbernic que tengo aquí, el modelo 353M, el RG353M, una consola súper chula, muy bien construida, que vamos a conocer en detalle en esta review. Como siempre, antes de eso te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, y ahora sí, vamos a conocer la consola de Anbernic. Yo soy Joaquín y estás en Tech Amazing. Esta es la Anbernic RG353M, una consolita que ya ves qué tamaño tiene, muy bien construida. Lo notas en cuanto que la tienes en la mano simplemente por el peso, ya sabes que los materiales de esto son buenos y vamos a ir conociendo en detalle su construcción y cómo funciona esta consola. Revisando el cuerpo del dispositivo, bueno, tenemos una pantalla de 3,5 pulgadas con una relación de aspecto de 4 tercios, que tú dirás, 4 tercios, ¿por qué? Si hoy en día 16 novenos es lo más normal. Sí, hoy en día, pero es que esta consola está pensada sobre todo para jugar con emuladores a juegos retro arcades que usaban relación de aspecto de 4 tercios. De ahí la relación de esta pantalla. ¿Qué tenemos? Además de esa pantalla principal, que luego veremos un poquito más de detalle, en la zona izquierda, el borde izquierdo, botones de volumen más y menos. En la zona derecha, el botón de Power, un poquito más grande, y luego un poquito más pequeño, el botón para el Reset. Le das ahí y reinicia simplemente la consola. Zona superior, gatillos, dos gatillos en cada lado, el L1, L2, R1 y R2. Y luego tenemos un puerto para conectar auriculares, ya 3,5 milímetros, puerto USB-C OTG para conectar periféricos o accesorios, una salida de HDMI y un puerto de carga USB tipo C más un botón que pone F, que son funciones que, por ejemplo, cuando estás en un juego, pues si le das a la F vas a ir al menú de esa emulación para poder, por ejemplo, guardar partidas, cargar partidas, cambiar opciones de cómo se está procesando la ROM, etcétera. Luego en la zona inferior tenemos salidas de audio, altavoces estéreo, que se oyen además bastante bien, me ha gustado mucho cómo se oyen, y dos ranuras para tarjetas de memoria. En esta edición tenemos una tarjeta de memoria en la ranura 1 de 16 GB, donde tenemos una distribución de Linux, y en la segunda ranura una tarjeta de 64 GB, donde tenemos todas las ROMs de los juegos guardadas. Además de este Linux, luego veremos, esta consola también trae un sistema Android en su memoria interna. Y luego en el frontal, bueno, pues además de esta pantalla, tenemos un D-pad, un pad direccional típico. Tenemos el botón de Select, botón de Start, 4 botones de acción, X, A, Y y la B, y luego dos joysticks que son de efecto Hall, que significa que tienen un efecto magnético, o sea que no es el típico joystick de contacto físico. Para que te hagas una idea, puede ser la misma tecnología que usa un autolevel en una impresora 3D, que va bajando el nozzle hasta que, por el efecto de campo magnético, sabe a qué distancia está de la base, porque ya se ha calibrado. Aquí pasa igual. Por el efecto magnético, al mover el joystick, sabe cómo lo estás moviendo. Eso se traduce en mucha precisión, no tiene zonas muertas y además tiene mucho menos desgaste de los componentes internos porque no hay ese rozamiento físico que sí que tienen otros joysticks. La verdad es que es un gusto de usarlo, me ha gustado mucho. Además, por supuesto, también es un botón que puedes pulsar hacia adentro y funcionan muy bien. Analizando más en detalle las características técnicas de la consola. Bueno, como adelantaba, pantalla de 3,5 pulgadas, una pantalla IPS que se ve muy bien, y estamos ante una resolución de 640 x 480, que es una resolución bajita hoy en día, pero de nuevo está pensada para jugar a juegos retro, así que sin problema. Es una pantalla táctil, por supuesto, que tú vas a poder interactuar con ella, sobre todo en la distribución de Android que tiene, vas a poder manejarla, digamos, como si fuera un móvil. Eso sí, no tiene instaladas las aplicaciones de Google, no te creas que vas a poder usarlo así, pero sí que la responsabilidad y la interfaz de usuario es como si fuera la de un móvil.
Batería interna de 3.500 mAh que te va a dar unas 7 horas aproximadamente de uso, que está bastante bien para llevarte la consola a un viaje. Vas a poder sacarle mucho partido. Y luego en cuanto a conectividad, pues también tiene Wi-Fi de 2,4 y de 5 GHz y Bluetooth 4.2. El Wi-Fi te va a permitir, por una parte, pues conectarte a una red e incluso hacer streaming de videojuegos para jugar aquí a los juegos de tu PC, por ejemplo, con Moonlight. Y luego también la conectividad Bluetooth, por ejemplo, para conectar pues, unos auriculares si quieres por Bluetooth. Si no quieres usar el jack de auriculares, pues también la tienes disponible. Además de esas dos ranuras de tarjeta, como te decía, pues tiene una memoria interna de 32 GB eMMC 5.1, donde tiene instalada una distribución de Android. Y luego, si hablamos ya de las tripas del procesador, estamos ante un procesador Rockchip RK3566 Quad Cortex A55 a 1,8 GHz, que funciona súper bien. La verdad es que mueve muy bien la consola. Los juegos se ejecutan sin problema. Incluso juegos con contenido 3D también van razonablemente fluidos. Probablemente no es para lo que esté pensado esta consola, pero bueno, se defiende y la verdad es que da para jugar sin ningún problema. La consola está fabricada en aluminio. Me encanta el tacto que tiene, la dureza. Esto es muy resistente, muy compacto, muy sólido, para que me entiendas, y es un gustazo de llevarla simplemente en el bolsillo. Obviamente no vas a conseguir el nivel de potencia con ese procesador que tienen pues, las grandes consolas portátiles del momento, ¿vale? No vas a conseguir la calidad gráfica de la pantalla que tienen esas grandes consolas, pero es que si estamos hablando de jugabilidad, esto no tiene nada que envidiarle porque te puedes pasar horas y horas jugando a miles de juegos en esta consolita tan pequeña. Y hablando de pequeña, ¿cuánto mide? Bueno, pues mide 14,5 centímetros por 7 por 1,6 centímetros de ancho y tiene un peso de unos 230 gramos más o menos, 232. Así que te puedes hacer una idea de que esto es un pelín más pesado a lo mejor que el típico móvil, pero muy parecido en cuanto a relación de aspecto. La verdad es que la forma es prácticamente como la de un móvil, para que te hagas una idea. Además, también decir que en el paquete viene incluido un protector de pantalla, se agradece, muy fácil de poner, y así sabes que vas a tener pues cuidada la parte más delicada de esta consola, que obviamente es esa pantalla. Ahora te voy a enseñar, para que te hagas una idea, cómo funciona esta consola, tanto en el modo de Linux como en el modo de Android, para que veas el launcher tan chulo que tiene, sobre todo en Linux. La verdad es que me gusta mucho. Yo prefiero usarla en esa modalidad. La verdad es que Android, en este caso, creo que sobra un poco. No hace falta, es que realmente no lo uso nunca. Y ya en Linux va súper bien. Y además, gráficamente, es mucho más atractivo, yo creo, que la versión de Android que tiene. Luego también tú vas a poder cambiar esa distribución. Si quieres probar otras diferentes, hay otras en el mercado que las puedes instalar en la tarjeta de memoria y así pruebas pues diferentes opciones, sobre todo de interfaz de usuario, pero no solo de eso, también de cómo se ve la consola, porque diferentes distribuciones cambian, por ejemplo, la saturación de colores, la luminosidad, el brillo de la consola está muy bien, yo creo que está bastante bien, pero a lo mejor los colores a veces son un poquito más apagados de lo que me gustaría. Eso lo puedes cambiar con distintas distribuciones. Hay 1000 tutoriales en internet para ver cómo cambiarlo, es bastante sencillo y bueno, si tienes una de estas y quieres enredar un poco, pues te invito a que lo hagas porque le puedes dar un nuevo aire a la consola. Bueno, pues esta es la vista superior de la Anbernic RG353M. Como ves, pantalla 4 tercios, distribución típica de teclas y controladores, sus joysticks, sus puertos, su grip de goma en la parte trasera, muy cómodos para agarrarlo mejor. Sus botones, la ranura de tarjetas de memoria, altavoces, volumen, todos los elementos que hemos ido viendo. Vamos a encenderla sin tocar nada más que el botón de Power para que veas la distribución de Linux. Pulsamos aquí. Se ha encendido el LED de estado, ahora está en color verde, rojo y ya está arrancando. Esta, como digo, es la distribución que trae de Linux en la tarjeta de memoria, que vas a poder cambiarla si quieres, instalarle otra diferente. Hay launchers muy chulos, digamos que son como launchers, para que te hagas una idea. Y los hay muy chulos, la verdad es que hay algunos que se ven muy bien, con una estética muy interesante. Aquí, como ves, diferentes consolas para las que tenemos juegos. Aquí te dice cuántos juegos tienes para esa consola. Podemos ir pasando. Super Nintendo, 5600 juegos, nada menos. Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS,
Otra emulación, los ports, aquí configuración, Master System, Mega Drive, Game Gear, la Dreamcast de Sega, Neo Geo. Aquí están algunos de mis preferidos de arcade de toda la vida, por ejemplo el Windjammers, todo un clásico, quien no ha jugado al Windjammers, la Neo Geo Pocket, PlayStation, la PSP, y aquí están todos los juegos que tenemos. Ojo al dato, no te pierdas la cantidad de juegos que tenemos en la consola, 15.000 jueguitos que tienes en la palma de tu mano. El modo de uso, pues muy fácil. Entramos por ejemplo aquí y aquí tenemos todo el listado de juegos para esta consola, ¿vale? Vamos a abrir pues eso, el Windjammer, por ejemplo. Entramos con la A y ahora va a cargar el juego. Puede haber cosas en el juego que veas un poco diferente, algún glitch, las sombras que parpadeen un poco, se pueden ver cosas de ese tipo, pero todo eso al final mediante los ajustes de la propia emulación vas a poder configurarlo hasta que se vea como tú quieres, ¿vale? Ya tenemos Insert Coin, aquí con el Select, 4 créditos, 5, 6, le damos a Start, la explicación, bueno, un jugador, 2 jugadores. Aquí cambia el layout de los botones, el de entrar o aceptar es la B. Aquí en este caso vamos a jugar con el joystick digital, ¿vale? Aquí. Punto. Entonces, ¿qué pasa si queremos salir del juego? Con la F, con esta tecla de aquí, vamos a abrir un menú rápido de la propia emulación. Aquí ves Final Burn Neo. Aquí tenemos la opción para guardar la partida, por ejemplo, guardado rápido, carga rápida, deshacerlo, grabar la partida, hacer streaming, incluso rebobinar, volver hacia atrás, los controles. Vas a poder cambiar básicamente todo lo que te dé la gana y desde aquí también cerrar el juego. Si estando aquí le damos al Select, tenemos la opción de entrar en un salvapantallas, ver un manual de la consola, de Anbernic, o reiniciar o apagar el sistema. Aquí tenemos el manual, como ves, todas las instrucciones, eso sí, en inglés. Si pulsamos Start, tenemos un montón de configuraciones de todo, de la red, la configuración de red de la consola, configuración del streaming, por ejemplo. Podemos cambiar el tema de la interfaz de este launcher, cambiar el estilo de transmisión, cambiar la configuración de salvapantallas, puedes hacer todo lo que quieras. Aquí, como veis, hemos cambiado el tema y ahora tenemos un layout diferente. Así que vas a poder realmente personalizar un montón este look and feel que tiene la consola. Como ves, se escucha súper bien, la verdad es que el sonido está muy bien. Y luego los colores a mí me gustan mucho, yo creo que se ve genial. He leído alguna crítica de esta consola, que el color estaba un poco apagado. Bueno, yo creo que a lo mejor si lo comparas directamente con algún otro launcher que lo cambie, puede ser que te des cuenta, puede ser que notes algo de que en algún otro launcher se vea un pelín mejor, más vivo los colores, diferente tonalidad, bueno, puede ser, pero yo creo que hay que estar un poco fijándose en eso para notarlo, porque yo desde luego estoy muy satisfecho con lo bien que se ve, fíjate, y luego de respuesta va perfecta, o sea, los movimientos, los sprites, es todo como te esperas que sea, la verdad es que va súper suave, muy bien. La pantalla me gusta el brillo, me gusta la saturación, me gusta los ángulos que tiene de visualización. Para ser un panel muy basiquito se ve muy bien. Se le puede pedir poco más en el sentido de la visualización a esta pantalla. Bueno, y ahora vamos a reiniciar en el modo Android para que veas el otro sistema operativo que incluye. Puedes hacerlo apagándola o con el botón de reset, que es este de aquí, si pulsas el botón F mientras se está encendiendo. Así que vamos a darle, pulsamos F, lo dejamos pulsado un poquito y aquí ya está cargando Android, que es el otro sistema operativo que tiene, que desde mi punto de vista pues a lo mejor sobra un poco. Yo creo que con la distribución de Linux, que tiene un mogollón de opciones, tiene unas posibilidades de personalización enormes, creo que realmente no hace falta tampoco ponerle Android. Pero bueno, aquí lo tienes disponible. Tienes, por ejemplo, el Moonlight en Android, vas a poder jugar en streaming a juegos de tu PC.
y luego la cantidad de juegos que tienes también en la otra distribución, en el otro sistema operativo. Pero bueno, sí que claro, obviamente la interfaz cambia. Aquí es más pensado también para usar el panel táctil, como ves. Está arrancando, igual que si fuera un Android normal y corriente, pero eso sí, sin, por ejemplo, las aplicaciones de Google, no las tiene, ¿vale? Aquí ves que responde muy bien, la verdad es que va pues, muy suave, funciona genial. Y tenemos pues una grabadora de sonido, podemos entrar a la configuración, aquí está el RetroArch, el emulador, opciones de música, emulación de la Neo Geo, de Game Boy, tienes un montón de emuladores diferentes, tienes Chrome, vas a poder navegar aquí también, como te digo, ves, Moonlight es el que te va a permitir jugar en streaming a juegos de tu PC, por ejemplo, y el funcionamiento pues es muy sencillo y también funciona muy bien. Desde los ajustes vas a poder cambiar la configuración de la red, dispositivos conectados, información de la batería, el display, sonido, el almacenamiento. Ves que tiene todavía 22 gigas libres más o menos. Bueno, opciones típicas, al final es como si fuera una pequeña tablet, como ves aquí, de un sistema operativo Android. Ves que se ve muy bien, que responde muy bien. Bastante bien definida la pantalla, poca resolución, pero desde luego lo que tiene pues se ve perfectamente bien. Y luego no es el navegador más rápido que te vas a encontrar, pero tampoco está nada mal. Si comparas, por ejemplo, con el navegador típico que te incluyen tablets de tinta electrónica, que hemos hecho muchas pruebas ya, que son súper lentos y que al final pues no es usable, esto sí que es totalmente usable como si fuera pues el de un móvil. Bueno, y nada más, llegamos al final de la review de esta consola Anbernic RG353M, una consola súper chula, la verdad, me ha encantado, es un gadget que estoy deseando siempre tener en la mano. En cuanto que tienes 5 minutitos libres, te pones a echar una partidita a juegos pues, de lo que tú quieras, de la Game Boy, de la Nintendo, Super Nintendo, de Master System, lo que te dé la gana, y te da horas y horas de diversión. Conectividad Wi-Fi, conectividad Bluetooth, muy buenos controles, la verdad es que son comodísimos. Los joysticks direccionales con efecto Hall, que es una nueva sensación, es una nueva forma de jugar que a mí me ha encantado. Todo funciona como te esperas y además el agarre es muy bueno, y con estos gomas, con estas gomas que tiene en la parte trasera, pues todavía más cómodo de estar usándolo durante buenos periodos de tiempo. Calentamiento, bueno, se calienta un poquito, ten en cuenta que esto al final es un cuerpo de aluminio, obviamente se calienta y notas el calor, pero desde luego nada desagradable y nada que vayas a decir voy a dejar de jugar para que se enfríe porque no puedo con ello, eso no pasa. Una consola que te recomiendo, que te va a encantar, que es un regalazo si conoces a alguien a quien le gusten los juegos retro arcade, y esto es que poco más se le puede pedir, sobre todo por el precio que tiene. Y hablando de precios, las tienes disponibles en Geekmind, te voy a dejar por aquí abajo los enlaces, las tienes en dos modelos, la de 64 GB y la de 256 GB, y tienes unos precios de 140 € para la versión de 64 GB y de 181 € para la versión de 256 GB, pero te voy a poner unos cupones para que la versión de 64 GB se te quede en 129 € más o menos y la de 256 se te quede en unos 169 €, que creo que es un buen descuento y desde luego es una oportunidad para llevarte una super consola. Olvídate de otras de la competencia que sí, gráficamente son brutales, en potencia no tienen competencia, pero en jugabilidad, si buscas jugabilidad, hazme caso, no hace falta gastarse 400, 500 € en una consola. Esto te va a dar la jugabilidad que los más, digamos, senior como yo hemos tenido durante años y años en consolas portátiles como una Game Boy o en arcades cuando íbamos a jugar a las maquinitas echando 25 pesetas y te podías pasar la tarde jugando al Street Fighter, por ejemplo. Pues aquí lo tienes también, porque es que los miles de juegos que vienen incluidos te van a hacer pasar horas y horas de diversión. Nada más, si te ha gustado este vídeo, pues no lo dudes, dale like, déjanos un comentario, compártelo y como siempre, pues nos vemos en la próxima review. Un saludo y muchas gracias.